Los gremios del transporte y estatales llevan a cabo este miércoles un paro nacional contra las políticas de ajuste del gobierno nacional, al que se sumaron otros sectores. La medida tiene impacto en Córdoba con vuelos cancelados, sin transporte interurbano y con otros servicios afectados. Protestas en el centro de la ciudad. Estamos acá porque queremos que se escuche la voz de los estudiantes en el marco de la Avenida Milei, que sabemos que no es casualidad que se reúna con la Fundación Mediterránea, parte de su grupo de amigos empresarios que se están enriqueciendo con este gobierno a costa de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestros jubilados. Estamos acá para decir que los estudiantes seguimos en pie en defensa de nuestras universidades y queremos seguir peleando por más presupuesto y para que ningún docente y no docente esté por debajo de la línea de la pobreza. También se llevó a cabo una vigilia en FAMAF esperando al presidente Milei. Como estudiantes autoconvocados, pero sí, también participando acá en esto que es bastante histórico en FAMAF desde hace, por lo menos hasta donde yo sé, si no es la primera vez, es la primera vez en mucho tiempo que se hace una actividad del estilo de una vigilia y bueno, justamente es por un suceso como es la visita del presidente a la provincia, nos pareció que ameritaba una medida así de fuerza como es la vigilia. Estamos en el aeropuerto Córdoba, donde, bueno, aquí no hay pasajeros prácticamente, tampoco hay arribos, porque fíjense cómo lucen las pantallas en este momento. Predominan los colores rojos, marcando el estado de cancelado de la mayoría de los vuelos que tienen que arribar o los que tienen que partir desde este aeropuerto. Bueno, ahora en este caso nos trasladamos hasta la terminal número 2 del transporte de pasajeros y aquí ustedes pueden ver los andenes completamente vacíos. Ningún servicio del transporte interurbano en este momento está funcionando por adhesión de AOITA al paro que se ha decidido a nivel nacional y que en este caso tiene adhesión por parte del gremio de los choferes de corta, media y larga distancia que prestan servicio dentro de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos Redacción Abierta mostrándoles un poco el compilado de lo que fue la jornada de este miércoles 30 de octubre en Córdoba. Podríamos decir, te mostramos un poco de el afuera, lo que se vivió en las diferentes protestas, porque había un día declarado de paro en las universidades nacionales por el Frente Sindical Universitario, había protestas de los estudiantes en el centro cordobés y en las distintas unidades académicas. Había protestas de las diferentes centrales obreras, de los gremios, de los movimientos sociales, de las organizaciones y autoconvocados en el centro de la ciudad, repudiando la presencia del presidente Milei en Córdoba y también a eso sumado el paro de transporte de todas las centrales de transporte del país, que en el caso de Córdoba, como viste, afectó a los transportes, a los vuelos, por un lado, en el aeropuerto, y al transporte de media, corta y larga distancia. Vamos a analizar un poco lo que pasó ayer, también pimponiendo con lo que pasó, te diría, en el adentro. ¿Por qué? Porque fue el 47 aniversario de la Fundación Mediterránea y como invitado estrella estuvo en Córdoba, en el centro de convenciones, el presidente Javier Milei. Dejó mucho para analizar de su discurso y también de los gestos de lo que se pudo ver en la llegada del presidente, pero eso lo hablamos con los invitados ya. Hilda Busto, secretaria de Gráficos y cotitular de la CGT, Eduardo González Solín, economista docente de la universidad, y Javier Blanco, docente y secretario general de ADIO. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Gracias Muy bien. por venir. Bueno. Contento de estar acá. Empiezo por vos, Javier, que bueno, tuvieron una jornada de paro, sigue la lucha en las universidades y estuvieron participando ayer también. Sí, efectivamente, por un lado está esta lucha que viene de muy largo ya, con todo tipo de actividades, todo tipo de presencia en la universidad. Tuvimos una asamblea muy importante hace 2 semanas y una de las cosas es habitar la universidad de alguna otra manera, es decir, estar en la universidad, mantenerla activa, sobre todo. Nos parece muy importante eso. Frente a un ataque que excede lo presupuestario. Los números se saben, lo que cuesta la universidad para el PBI nacional es poco. Lo que, podría tranquilamente sostenerse un proyecto de universidad con salarios dignos, con presupuesto para investigación, con presupuesto para una cantidad de actividades fundamentales como la extensión, la intervención social, la vinculación, y sin embargo se sigue atacando de una manera aparte esencialmente ideológica.
esta instalación de esta estupidez de la auditoría, ¿no? No es una estupidez hacer auditorías, una estupidez decir que no se hacen o decir que hay un problema ahí, cuando no es el problema. Digo, las auditorías se hacen, ocurren, tienen una larga tradición, los fondos universitarios se manejan con muchísima transparencia, más que cualquier otra de las áreas el que lo conocidas. mira, a ver, no sé si cualquier desprevenido que lo mira y empieza y hace un raconto de las últimas noticias, parece que se hubiera trasladado a una especie de encono o conflicto que está entre el presidente Javier Milei y los titulares de la UBA, digamos, con rector y vicerrector, ¿viste? Como que se vuelve a centrar todo en lo que pasa de la General Paz para adentro, ¿no? Con la UBA, porque en las últimas noticias te dan cuenta de eso, un encono total, hablando de choreos, de esto, de que no quieren la auditoría, pero referido solamente a la UBA como si se replicara eso en otros lados, si no, si se tuviera que llevar... no sé, a ver, una fijación total con la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Parece. Yo creo que una parte del problema es que este gobierno es un gobierno explícitamente unitario, además de colonial, las dos cosas. Claro. Es una especie de renovación de un gobierno colonial donde el rol del país es un rol subsidiario de otras metrópolis y sobre todo la ciencia y la producción intelectual, que es el fuerte de la universidad. Justamente frente a esa mirada queda completamente devaluado. Y después eso que se refleja en que incluso cuando fue el conflicto de abril, a la UBA se le dio mucha más plata que al resto, y antes. ¿Por qué? Inexplicable. Casi como una provocación, casi como una afirmación de esto es lo que queremos ser. Un lugar centralizado y además sin ningún tipo de autonomía ni independencia de la propia producción del resto del país. Ahí volvemos. Pero Hilda, quiero que me des tu visión sobre lo que fue la participación de los gremios, las centrales obreras, los movimientos ayer. Bueno, en la calle, repudiando una vez más, más allá de que quizá el gobierno se mueve por otro lado, se mueve por las redes, se mueve de otra manera, ¿no? Pero los gremios dicen, bueno, hay que ocupar la calle, lo mismo. Sí, es lo que ha sido y entendemos que sigue siendo necesario en este marco que bien acabas de describir y bueno, al que Javier le he puesto el tema universitario y bueno, esta es la segunda vez porque la anterior Milei no bajó, fue cuando sucedieron los incendios y en esta oportunidad, igual que el 25 de mayo, las 4 centrales sindicales más las organizaciones que forman parte de un plenario abierto que funciona en la Casa Histórica de la CGT, estuvimos completamente de acuerdo y coincidimos en la necesidad de expresar el repudio a la presencia de Milei en Córdoba, expresando, por supuesto, el repudio a lo que viene sucediendo en nuestro país y especialmente con el mundo del trabajo, entendiendo que no solamente estamos hablando de la reforma laboral, sino de medidas que son como una especie de bombardeo permanente, atacando derechos, pero fundamentalmente desarticulando el rol del Estado, que es lo que, bueno, que es lo que dijo desde siempre que iba a hacer. Esto lo vemos desde el desarmar la AFIP, el transformarla en otra cosa, prometiendo 3.000 y pico de despidos, es uno de los conflictos. Ayer en uno de los tramos del discurso, ya vamos a ir punteando y analizando lo que dijo el presidente en el aniversario de la Fundación Mediterránea, llamativamente aplaudido por ciertos sectores políticos que uno diría, bueno, lo mínimo que tenían que haber hecho, coincidimos acá con uno de los invitados, es levantarse e irse, ¿no? Pero bueno, ayer se enorgulleció el presidente en un tramo de su discurso en decir que el salario privado se está recuperando, ya te lo pregunto, digamos, Eduardo, el salario privado se está recuperando, el informal también, y el que se mantiene estancado, lo dijo enorgulleciéndose el presidente, porque hay motosierras el salario de los estatales. No, lo vemos cotidianamente. Sí, mueve risa para no llorar, sí. Pero no, el salario se ha licuado en forma permanente y excepto en algunos casos muy excepcionales no sucede esto. De hecho, la mayoría de los acuerdos y reajustes de salario no han recuperado plenamente lo que venía siendo la inflación respecto a los reajustes. Los que perdieron un porcentaje importante no lo han recuperado, ni lo van a recuperar en este corto o mediano plazo, porque la actividad permanece estancada, el consumo no se mueve,
algunos precios sí se elevan, sobre todo de los alimentos, ni hablemos de los medicamentos. Entonces no es así, es como las jubilaciones. O sea, este plan de juntar divisas que tiene este gobierno, creo que Eduardo lo puede explicar mejor que yo, está basado específicamente en esto, en quiénes son los que están poniendo ese déficit cero, los que están poniendo ese resultado que para el presidente es espectacular, y son la masa fundamentalmente de trabajadores, de pequeñas empresas. Todo lo que está significando este ajuste permanente es lo que es el déficit cero. Eso es lo que repudiamos, digamos. No hay plan de desarrollo, hay un ataque a la industria que creo que la UIA ahora está dándose cuenta de esto que está sucediendo. Entonces no tenemos perspectivas. Este plan pone en peligro todo desarrollo posible en la Argentina y también a la democracia. Mira, nos vamos a asomar un poco a lo que pasaba ayer en la Fundación Mediterránea. Tenemos varias cosas preparadas por la producción, pero el primero que te voy a pedir es el que, en donde Milei habló del Banco Central y la dolarización. Ya vamos a ir a cuando habló del cepo, pero puntualmente vuelve a retomar esta idea de la dolarización, de la eliminación del Banco Central. ¿Qué decía Milei ayer? En el Banco Central y en materia monetaria, en algún momento la relación entre dólares adentro de la economía y peso va a ser tan grande que vamos a poder dolarizar, vamos a poder cerrar el Banco Central y habremos terminado con ese cáncer que heredamos a partir de 1935, cuando se creó esa institución inmunda que fue el Banco Central de la República Argentina, que para lo único que sirvió fue para enriquecer a los políticos, sí, y empobrecer a los argentinos. Se terminó la Argentina de la casta, llega la Argentina de los hombres libres que van a ser prósperos. Bueno, fiel a su estilo, las mujeres no entran. No. Son los hombres nomás. No, así que los hombres vamos a ser prósperos. Prósperos. Vos vas a estar entre los prósperos, Eduardo. No, yo escucho estas cosas, digo, realmente, y de Milei no me extraña porque se pasa constantemente diciendo tonterías, pero que haya gente que lo aplauda. ¿Por qué es una tontería? A ver, lo que somos unos ignotos totales en economía que lo escuchamos. El Banco Central, digamos, se crea, ¿no es cierto?, por una necesidad en todos los países del mundo de poder regular la oferta monetaria, porque ya está probado que es mejor una economía monetaria que una economía de trueque. Porque si no vamos al trueque. Claro. Hay que hacer cosas tan obvias, ¿no? Claro, bueno. Y bueno, Sí, a su vez, digamos, la moneda cumple, digamos, hay dos grandes ramas de la política económica, la parte fiscal, impuestos y gastos, y la parte monetaria. O sea, una cuestión fundamental. Si vos no tenés Banco Central, la política monetaria te la pone el Banco Central de la moneda que estás tomando. Él dice dolarizar, bueno, vamos a tener la política monetaria de Estados Unidos. Y ahí Vamos a suponer que para el plan de este gobierno, la argumentación libertaria es, no me importa, digamos, no quiero que la fije el Banco Central, que la fije la Reserva Federal de Estados Unidos. Una cosa, uno de los paradigmas que siempre te dicen, mirá Ecuador, que se dolarizó, pero Ecuador sigue teniendo un Banco Central que trata de regular, digamos, la cantidad de moneda que vos tenés dentro de la economía. Entonces, esa es una cuestión central. O sea, la cantidad de moneda que tenés dentro de la economía te habla justamente de la fluidez con la cual se puede desarrollar la actividad económica. Y después tenés una cuestión central, que es muy importante, que es la tasa de interés. Y la tasa de interés condiciona dos cosas. El consumo, cuando vos, por ejemplo, sacas crédito o te endeudas en tarjeta, y la inversión. Y entonces de golpe vos vas a tener una tasa de interés adecuada a Estados Unidos, en el caso del dólar, que no necesariamente es exactamente la que vos necesitas. O sea, yo coincido con Javier, es realmente una visión colonial. Nosotros vamos a quedar totalmente sumidos al ritmo monetario de los Estados Unidos, o si toma, digamos, el euro de Europa o de lo que sea. Entonces realmente es una pérdida de capacidad, de autonomía, de soberanía, para poder justamente conducir el conjunto de la economía. Y lo otro que yo le invito a la audiencia, que no es especialista, bueno, vean qué país del mundo no tiene Banco Central. O son todos tontos, digamos. Estados Unidos es tonto, Alemania es tonto, Japón son tontos, los franceses son tontos. Todos los países del mundo tienen Banco Central, inclusive países pequeñísimos tienen Banco Central, porque
O sea, estaríamos haciendo otra particularidad argentina que nos diferencia para mal de... Claro, es una tontería porque es de golpe. Renunciamos nada más y nada menos que el 50% de la política económica, que te la termina imponiendo otro. Explícamelo, para mí que soy un ignoto total en economía, esto de cómo vamos a la dolarización con la que insiste nuevamente el presidente. Hay que decirlo, adelante de gente de negocios, economistas, que uno puede coincidir o no, por ejemplo, quienes estaban sentados allí, pero no se puede decir que no saben más o menos del tema y que lo aplaudían al presidente cuando hablaba de que se va a ir a una dolarización y empieza a hablar de los flujos y yo me pierdo de esto, de la base monetaria y que yo voy a querer más los pesos que los dólares. ¿Cómo va a ser para cambiarme, no sé, nosotros a mí, a un montón? Tenemos una economía particular, digamos, donde nosotros ya tenemos un montón de transacciones que lo estamos haciendo, digamos, en dólares y donde la larga tradición argentina, digamos, de inflación lleva, ¿no es cierto?, que en general muchos argentinos de distintos niveles económicos y sociales se fijan en el dólar como referencia. Entonces, y después hay todo un problema de una gran cantidad de dólares que están circulando dentro de la economía. Entonces él está como pensando que va a llegar un momento en que dé lo mismo que pasó en la época, digamos, de Menem, cuando vos podías pagar en dólares o en pesos. Y lo interesante es ver, ¿no es cierto?, que no se dolarizó, a pesar que existía esa posibilidad legal, podías tener cajas de ahorro en dólares, podías pagar en dólares, no se dolarizó la economía. ¿Por qué? Porque la economía, digamos, tiene toda una parte que está conectada al comercio exterior, en donde ahí entra el dólar, y toda otra parte, ¿no es cierto?, que está conectado con la actividad interna, y esa parte fundamentalmente es en pesos. Entonces él, digamos, tiene una ilusión ahí, de acuerdo, no se la entiende bien, porque creo que tiene falencias muy grandes en lo económico él, no se entiende bien por qué piensa que en un momento determinado, es una puerta muy loca esta, se va a dolarizar y al mismo tiempo el peso va a ser fuerte. Entonces, sí, esa es la parte que no logro bueno, eso no tiene entender sentido, no tiene sentido, porque si el peso es fuerte, no se va a dolarizar porque vas a preferir el peso al dólar. O sea, tiene inconsistencias lógicas realmente lo que dice. O sea, ayer también habló de baja de la pobreza. Están bajando los números de pobreza, lo dijo. Sí. Había habido esta semana un posteo del Ministerio de Capital Humano, en la cuenta oficial del Ministerio de Capital Humano, hablando de eso. Bueno, yo te cuento una cosa. En Argentina en este momento, me gusta decir números de personas, no porcentajes. En Argentina en este momento hay 50 millones de compatriotas pobres. De esos 50 millones de compatriotas pobres, bueno, 8 aumentaron o contribuyó la gestión de Milei. O sea, vos te vas antes de Milei, teníamos 42 millones. O sea, no veníamos bien, no quiere decir eso. Teníamos 42 millones. Ahora tenemos 50 millones. O sea, 8 millones de pobres, aumento de pobreza, es justamente una virtud, podemos decir, entre comillas, de Milei. Y cuando vemos lo más grave, que es para mí terrible, yo no me animaría a decir que soy economista con esta cifra. Nosotros tenemos nada más y nada menos que 8.500.000 indigentes. Indigente quiere decir que no comes adecuadamente en un país que produce alimentos para 10 veces más la población que tiene. Un problema central de la economía es la producción y la distribución. Entonces, si vos decís que sos economista y tenés 8,5 millones de argentinos indigentes, como economista das calambre, no sabes cómo. Y te voy a decir cosas, dentro de esos 8.500.000, 4.200.000 se agregaron durante la gestión de Milei. Y eso lo dice el INDEC, no lo dice el Instituto Patria, lo dice el INDEC. Hay un dato que cruza, digamos, a ver, me lo van a poder refrendar los tres que están aquí invitados, que tiene que ver con algo que trascendió ayer. Ayer fue un día, la verdad que bastante álgido de noticias, en donde a la tarde nos enteramos que habían volado de un plumazo a la canciller Diana Mondino bueno, dicen algunos le tendieron una cama, dicen la tenían entre ojos, ya le tenían intervenida la Cancillería con Santiago Caputo y Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, a la cabeza, con poco margen de movimiento, y era una salida casi esperada. Ya hablamos también de cierta cosa macartista que salió después hacia adentro del Estado, de perseguir a aquellos que no comulguen con las ideas de la libertad, que estaba en el comunicado de Presidencia de la Nación. Pero fíjate lo que decía ayer
varios portales que a la hora en la que Mondino estaba siendo echada, salía esta noticia que 17:30 estaba confirmada una conferencia de prensa por parte de los diputados libertarios, si vamos poniendo la imagen de algunos de los portales en los que salió esta noticia. Los diputados libertarios, bueno, esto lo titula La Política Online, ruido con los gobernadores y el PRO. El gobierno suspendió a último momento un anuncio para las universidades. Eso estaba programado para las 5:30 de la tarde. Se enteran los diputados libertarios con el cordobés Bornogrón a la cabeza, dan un paso para atrás. Y en teoría iba a ser un anuncio que tenía, la lógica que viene aplicando el gobierno nacional. Querían más presupuesto para las universidades, que hasta ahora en el presupuesto 2025 creo que es la mitad, corríjame si no, de lo que han pedido los... Lo que pedían los rectores, sí, un poquito más de la mitad, pero apenas más de la mitad. O sea que se pedía un número y ponen en el presupuesto la mitad. Eso compromete de manera bastante drástica la posibilidad de funcionamiento y por supuesto los salarios para el año que viene también, ¿no? O sea, ni siquiera es que hay una perspectiva de que esto va a mejorar, va a empeorar con los números que ellos proponen. Habrá que ver cuando se dé el anuncio, Javier, qué pasa, pero lo que decían es, bueno, miren, les aumentamos las universidades, pero va a ser a costa de menos fondos para las provincias, nuevo recorte para las provincias que ya vienen con ingreso menguado, con recorte para los partidos políticos y aparentemente la eliminación de las PASO. Son como las tres opciones, no sé si lo iban a dar como un proyecto de ley o de decir, bueno, ¿quieren esto? Bueno, tienen que convalidar esto. No sé, ¿cómo analizan esa propuesta? A ver, primero yo creo que por supuesto que eso es una trampa, es mentira. Es decir, uno tiene un presupuesto que está todo involucrado ahí. Pues también no puede poner los descuentos que le hacen a las grandes corporaciones, el que no le cobran los impuestos a los que más tienen. O sea, se puede poner muchas cosas en ese esquema. No es cierto que hay que poder sacarle a los gobernadores en particular, ponerlo ahí es supongo que para generar ruido entre gobernadores y universidades. Claro. Me parece que ese es el truquito. En realidad, me parece que tienen que anunciar un plan de recuperación del presupuesto universitario y después, ¿de dónde sacan la plata? Me parece que deberían discutir eso por separado. Me parece que es obvio. Pero bueno, qué sé yo. Acá, Hilda, ¿cómo lo analizas vos? Yo coincido con Javier que todo tiene que ver con este experimento, porque yo lo denomino experimento, esto de no haber banco central, de desestructurar absolutamente todo lo que depende del Estado, las funciones del Estado. Y hay una acción que es constante, esto de decir que hay menos pobres, de decir que los salarios se recuperaron, los salarios no formales, es casi una especie de burla sobre la realidad. Todos conocemos lo que pasa en la calle, sabemos lo que ocurre con el desempleo, sabemos el hambre, los alimentos que no llegaron a los comedores, o sea, toda esa realidad la conocemos todos los días, o sea, la vemos todos los días. Y yo creo que hay una permanente provocación, dice, no hay recursos para las provincias, Alfonsín era un golpista, o sea, mientras todos nosotros estamos discutiendo esto y analizando, y esto, por supuesto, no en detrimento de esto que estamos haciendo acá, pero sí creo que hay una intencionalidad muy fuerte de que haya una discusión sobre todo lo que se está haciendo, pero distrayendo sobre el eje. Y el eje me parece que es este experimento tremendo que el mercado, evidentemente, porque yo no creo que sea Milei, o sea, Milei es quien ejecuta esto, quien pone la cara, pero todos suponemos que son los grupos económicos, porque eso de que lo aplaudan en la Mediterránea tiene un sentido. O sea, la Mediterránea tampoco es algo que de buena trayectoria. O sea, la Mediterránea surgió en la dictadura, fue el sostén del menemismo, luego estuvo en la caída cuando sucede lo de la Rúa, estaba con Macri y bueno, y ahora está con él, está con Milei, digamos, está con con este gobierno, con este proyecto. Y yo creo que es coherente, digamos, que son coherentes. No creo que todos los empresarios piensen lo mismo, porque hay quienes están no vendiendo, no pudiendo exportar, no pudiendo hacer prácticamente nada, con los costos sociales que eso tiene, por supuesto. Entonces, para mí, ahora, esto en el plano sindical, ¿cómo? En el plano de los trabajadores, ¿cómo interpretas vos lo que hablas con las bases, con los trabajadores, con los laburantes? Porque
está bien, a veces uno dice las encuestas, te pueden dibujar algún número, otro, pero no cae tanto la base de apoyo hacia el presidente como figura y hacia ciertas políticas que aplica. Yo creo que tanta destrucción hubo hasta llegar a esto, hasta esta implosión en las urnas, como le llamo yo, que convalida lo que se está haciendo hace 10 meses. Yo creo que esto tiene muchas explicaciones, no las vamos a agotar acá, por supuesto, porque hay distintas visiones. Pero vos notas que todavía, digamos, no se resquebraja la base de apoyo que tiene. No, depende de los lugares. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos de un sindicato que tiene mucha pequeña y mediana empresa, y ya ahí no, el apoyo ya no está. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente los mismos empresarios están diciendo que no pueden continuar. Y esos son los procedimientos preventivos de crisis, solamente con ver en Córdoba lo vemos así. ¿Eduardo? Mira, con respecto al presupuesto 2025. Quiero decir una cosa. Acá Javier dijo justamente, hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es, ¿no es cierto?, que los que tienen capacidad contributiva no contribuyen. Entonces vos tenés una disminución al impuesto a los bienes personales. En el programa anterior que yo estuve acá, había hecho para venir el cálculo, y lo que pedía la universidad era exactamente la disminución que se le había hecho a los empresarios con la contribución en los bienes personales, que son justamente los más ricos. Entonces, si no hubieran disminuido, digamos, eso, habría plata, porque me llamó la atención cuando uno se pone a calcular, ¿viste? Eran dos numeritos casi iguales. Entonces, el presupuesto de las universidades es lo que se dejó de cobrar por bienes personales. Sí. Exactamente. Si vos no reducías, no habría problema para pagarles tomando la universidad. Después tenés la otra. Tenés una cantidad de exenciones impositivas, que les llaman, digamos, costo tributario, que llegan 4% del PBI, y separando y dejando las promociones, no tocando las promociones. No tocando los regímenes de promociones provinciales, como por ejemplo el que se ataca... No, los nacionales, las promociones nacionales, que eso es Tierra del Fuego, no la toca. Que está Tierra del Fuego, está bien, no la toca. Después están todas estas individuales, por ejemplo, como Galperín. Entonces vos tenés toda una cantidad, pero es impresionante. Tómense el trabajo y busquen justamente costo tributario, y van a hacer planillas y planillas de exenciones impositivas. ¿Y eso qué? Y es a lo largo de años y años de lobby de los empresarios que han ido y le han pedido una rebajita aquí y una rebajita allá. Y vos te decís, Galperín necesita promoción, necesita el apoyo que le da justamente el gobierno, que encima no solamente lo exime de impuestos, sino que le da plata. Bueno, entonces cuando salís de esa lógica, sí, vos salís y decís lo que pasa en la mayoría del mundo. En la mayoría del mundo, a los países que les gusta, qué sé yo, Estados Unidos, Alemania, ¿no es cierto?, que les gusta Milei, los que tienen mayor capacidad contributiva, proporcionalmente pagan más. Porque es la forma justamente de poder sostener el erario público. Si no, directamente no podés sostener el erario público disminuyendo permanentemente la capacidad adquisitiva de los jubilados. Porque llega un momento que no da para más. Entonces, cuando vos ves ¿quiénes hicieron el sacrificio? El mayor sacrificio en cuanto a pérdidas con respecto a la inflación lo hicieron los jubilados. Entonces vos decís, es lógico que una persona que está debajo de la canasta familiar, de la canasta alimentaria, siga haciendo esfuerzo. Y volviendo un poquito a lo que decías de la recuperación. Yo les doy números porque cuando uno critica a Milei dice, no, veníamos mal. ¿Cómo era, por ejemplo, la mínima del jubilado al momento a noviembre del año pasado? Bueno, el jubilado en ese momento, con la mínima, que son la amplia mayoría, cubría la mitad de la canasta del adulto. O sea, no estaba bien. ¿Cómo es ahora? Cubre un tercio. O sea, la mitad es mayor que el tercio. Entonces, evidentemente, lo que dice Milei es mentira. Está peor. Entonces, está peor realmente. Entonces, bueno, y cuando comparas, porque... quienes estaban al frente del presidente ayer, me queda poquito tiempo, pero también son gente de empresas. Sí. Hombres y mujeres de empresas, en teoría, digamos, les afecta la caída del consumo, la baja en la producción. A veces no se entiende por qué se aplauden esos auditorios o, no se quiere sacar los pies del plato.
Yo tengo, a mí supongo que van a estar muchos en contra o enojados conmigo. Yo vengo sosteniendo que desgraciadamente en Argentina tenemos un empresariado que no tiene una visión, digamos, de desarrollo para la Argentina, que no tiene una visión, digamos, de largo plazo. Y lo comparo, yo siempre riendo a medio, comparándonos entre sudacas. Mirá el empresario brasileño y mirá el empresario nuestro. Bueno, al nuestro le faltan kilómetros para poder llegar a la visión de desarrollo, porque el brasileño ve que necesita enfrente a alguien que le compre. Bueno, parece que el nuestro no lo ve. Me quedan 30 segundos nomás. Sí, yo creo, le agrego a lo que dice Eduardo, que muchos empresarios están muy entusiasmados con la reforma laboral, porque creen que ya no hay derechos laborales con esta reforma, que por supuesto está objetada, que tiene amparo y demás. Y esa es una de las razones. Yo creo que es tan miserable la visión que es esa. Más que claro y buen aporte. Gracias a los tres por haber estado en Redacción Abierta. Nos vamos a la primera pausa. Ya seguimos, quédate.